Y dejo a Adolfo para que nos dé algunas palabras. Muchas gracias, Cata. Mira, yo solamente decir que para mí es un gran gusto en lo personal y como club de escuchar y recibir a Andrés. Recibir digo porque es como que nos volviéramos a reencontrar con él, lo cual me llena de satisfacción. Todo este tiempo él ha estado preocupado de revincularse activamente con el club, ha hecho todos los esfuerzos y este es como la culminación de un primer esfuerzo. Pero él sigue vinculado a varias iniciativas de varios asociados que tienen que ver con patentamiento y ha habido, por eso que yo les pedí a los que estuvieran en procesos de patentamiento o a futuro, inmediato o a mediano plazo, que era importante estar en esta charla. Andrés siempre ha hecho enfoques prácticos y las veces que ha atendido a alguno de ustedes, lo ha hecho cumpliendo los compromisos que tiene como asociado colaborador. Así es que yo espero que siga siendo así y yo no tengo duda de que así va a ser y es un aporte al club que yo celebro que esté de vuelta. Así que muchas gracias y dejar a Andrés Lea con su presentación. Gracias, Adolfo. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, como ya un poquito le explicaron, mi nombre es Andrés Lea Plaza, yo soy abogado, me dedico a patentes no solamente, pero digamos es un área en la cual yo siempre he trabajado de distintos ámbitos. Tengo mi estudio que es Lea Plaza IP, ahí está, bueno, ahí está el correo por si me quieren contactar. Em, Básicamente la charla de hoy día, yo lo que pensé, bueno, con algunos de ustedes ya he trabajado, con otros no nos conocemos, ya nos conoceremos, pero básicamente lo que busco es sondear ciertos temas prácticos relacionados con la patente. Entonces, lo que voy a hacer yo es un enfoque un poquito general, como para nivelar la cancha, y dentro de cada tema en particular vamos a tocar un par de puntos que estoy seguro que les pueden servir y que son temas bien interesantes, la verdad. Entonces, bueno, se ve bien, ¿cierto? La presentación. Sí, se ve bien. Adelante. Súper, Sí. súper. Ok, entonces, bueno, digo aquí de aspectos prácticos del patentamiento, pero básicamente lo que vamos a hablar de un poco de propiedad intelectual en general. Eh, mm, Básicamente, cuando hablamos de propiedad intelectual, aquí hay una mala traducción del inglés. ¿Por qué? Porque en inglés, propiedad intelectual alude como a todo el campo de protección de los activos intangibles. En español existe como propiedad intelectual en sentido amplio, que es esto mismo, y propiedad intelectual en sentido estricto, que es el derecho de autor. Pero independiente de esa distinción, que solamente da como para enredar, son cuatro los ámbitos en los cuales nosotros nos sumergimos cuando hablamos de la propiedad intelectual. Para efectos de esto, existen otros que lo estamos excluyendo, como la protección de las variedades vegetales, pero son las patentes de invención, dentro de las cuales está todo el mundo de los modelos de utilidad y los diseños y dibujos industriales, en los cuales lo que se protege acá es el potencial inventivo que tiene algo, el potencial, para simplificarlo, innovador que tiene una determinada creación. Em, en contraposición a las patentes de invención están los derechos de autor, que se protege en tanto sea creativo. Este derecho de autor es el llamado, no es exactamente lo mismo, pero es el copyright. Eh, También están las patentes, perdón, las marcas comerciales que ya protegen un determinado signo. Básicamente es una protección reputacional, por decirlo de alguna forma simple. Y también engloba, pero que no vamos a hablar de esto ahora, pero más adelante si alguien quiere lo podemos tocar, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Básicamente se tratan dentro del mismo mundo porque se tramitan de la misma forma. Y finalmente está todo el tema de secreto industrial que me importa mucho poder hablar de esto porque se entiende que es una estrategia distinta a las patentes o a la protección de los derechos, pero es más bien complementaria más que excluyente. Entonces vamos con la primera. Ahí está. Patentes de invención. Yo sé que algunos, como ya dije, algunos de ustedes ya se manejan en esto, pero simplemente como para que estemos todos hablando el mismo lenguaje, básicamente nos referimos a una protección monopólica que el Estado entrega a toda solución a un problema técnico.
El concepto de solución es bien amplio y es intencionalmente amplio. ¿Por qué? Porque puede ser toda clase de soluciones siempre y cuando no esté prohibida y cumpla los requisitos de patentabilidad. Ahí cuando pongo al ladito dice clases de patente, dice dispositivos, composiciones, sistemas, procesos, etcétera. Pueden ser un sinfín de soluciones siempre y cuando esté bien estructurada como una patente. La duración de esto son 20 años y esta se entrega por país. Es decir, cada país otorga o no la patente. Si tú estás protegido en Chile, en Argentina no te sirve de nada. Y viceversa, algo que esté protegido en Argentina y que no esté en Chile es de libre uso para cualquiera que sea, siempre y cuando no tienen ahí unos tiempos que después los vamos a ir para proteger. Cuando hablé antes de que esto también englobaba los modelos de utilidad y los diseños y dibujos industriales, me refería al modelo de utilidad como una mejora. Es una patente acotada, por decirlo así, solamente respecto de dispositivos, pero que lo que busca es proteger por ejemplo, eh, este típico lápiz grafito, la goma que está atrás, que yo protejo un lápiz con esta goma, perdón por el ejemplo, pero es la forma más sencilla de explicar, eso es un lápiz mejorado, por decirlo así. Eso es susceptible a un modelo de utilidad. También podría ser una patente, pero sí o sí un modelo de utilidad. Y el diseño y dibujo industrial, básicamente lo que protege son formas, donde no se alude a una funcionalidad o una solución determinada. Por ejemplo, los típicos casos son las partes de los autos, ponte tú los focos, cuando cada año las distintas marcas cambian el diseño de cada uno de sus modelos. Esto no obedece a ninguna funcionalidad, podría obedecer si es que se cambia el foco a LED, pero la regla general es que sea simplemente por una cuestión estética. En ese caso, diseño o dibujo industrial. Y los requisitos son, bueno, que sea nuevo no solamente en el país, sino que sea nuevo en todo el mundo. Pero que esta novedad tiene que tener un apellido, que es que además tenga altura inventiva. El hecho que sea novedoso no es un requisito objetivo, en el sentido de que es binario. ¿Existe o no existe? ¿Está o no? Pero la altura inventiva, ahí entra un poquito más la subjetividad, porque lo que dice esto es básicamente determinar si es que a partir de lo que existe, si es que una persona versada en el determinado arte o la ciencia eh, podría llegar a esa solución. Entonces, claro, un requisito bien subjetivo porque todos son generales después de la batalla, o sea, todo lo que era obvio una vez que se ve, todo lo que, cualquier invención pasa a ser obvia después de que se conoce la respuesta, digamos. Pero hay ciertos parámetros ahí que NAPI fija y a nivel internacional se fijan para determinar cuándo algo dentro de esta subjetividad tiene o no altura inventiva. Y la aplicación industrial, que básicamente quiere decir que sea aplicable a una industria. Y ahí puse otros más que son la licitud, es decir, que no esté dentro de las materias prohibidas, em, con especial consideración a que los tratamientos, los métodos terapéuticos y tratamiento médico, sea para humanos o animales, están prohibidas. Entonces, ponte tú, cuando uno quiere proteger una determinado tratamiento no sé, para dar el SRS o el Cáliguos o lo que sea en los salmones, eso está prohibido. Se puede proteger, pero hay que analizarlo, no hay que plantearlo como tal, sino hay que plantearlo de otra forma. Em, pero se puede, digamos, se ha logrado. Y finalmente, una unidad de la invención. Si, por ejemplo, tengo una máquina que hace digamos, ponte tú, tengo un proceso para hacer, no sé, sexaje y ecografiado de peces, no puede ser una sola patente. Tienen que ser dos patentes distintas. A pesar de que el proceso en la realidad sea uno, la unidad de la invención me exige que si resuelve más de un problema técnico, haya más de una patente. ¿Qué es lo que le va a ocurrir en ese caso? En caso que se pida una sola patente, y NAPI me va a pedir que se haga una patente, que se haga una patente divisional, que se separe en dos. Eso con las patentes. Y dentro de esto, hay dos temas que es importante hablar. Primero es si los softwares son protegibles. Uso el término software aquí, es súper como
rudimentariamente porque básicamente quiere aludir a todos los desarrollos digitales, a toda la incorporación de inteligencia artificial a distintas aplicaciones, no sé, una API, un agente de propiedad intelectual, o sea, de inteligencia artificial, lo que sea que incorpore inteligencia artificial, si bien no es un software, vamos a incorporarlo dentro de esta categoría. En principio, estos no son protegibles, pero ya les voy a mostrar acá un ejemplo, de hecho, les voy a mostrar al tiro. Esto fue una patente estadounidense de Spotify, que la saqué, que bueno, que en este caso es un poquito simple porque a ver, es un software, pero que incorpora elementos de hardware. Pero si uno estudia un poquito bien el contenido de esta, es más que nada un modelo de negocio. Eh, es loco porque, si bien en principio no debiese ser protegido porque eh, están prohibidos también los algoritmos y los métodos matemáticos. Y también no hay un problema técnico acá. Depende de cómo uno plantee la solicitud, si esta es concedida o no. En la práctica casi siempre se puede proteger algo a menos que esté vulnerando una patente anterior y que sea una patente muy amplia. Solamente era para mostrar ese ejemplo. Em, En paralelo a las patentes, uno puede proteger estos softwares, mal llamados software acá, como también como proyecto de ingeniería como copyright, como derecho a autor. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero uno tiene una doble protección. Entonces, con los beneficios que conlleva esto, o sea, si es que te vulneran dos derechos y no uno. Si es que tú vendes, sea la empresa o bien el proyecto, se negocia doble, digamos, son dos activos distintos. Y también cuando uno protege el software como patente, generalmente se hace como un proceso, porque al final estos son procesos, son un diagrama de flujo, eh, básicamente el código fuente, o bueno, hay que hacer algunas modificaciones, pero básicamente eso. Y si es que incorpora elementos de hardware, como es el caso del ejemplo aquí que les mostré, también es un sistema. Entonces se protege, digamos, la patente lo más ancho posible. En general, cuando uno protege patente, siempre busca como, si la invención es esto, se busca proteger así, para incluir las futuras mejor y también para prevenir que te patenten alrededor. Y aun cuando algo no sea protegible, uno igual lo busca divulgar, cosa de que nadie más lo pueda proteger. Lo que es divulgado pero no protegido lo puede explotar cualquiera, pero no lo puede monopolizar cualquiera con una patente. No sé si se entiende como la diferencia, pero son como tres esferas: lo que es la invención, lo que está protegido y lo que se divulga para que otros no lo protejan, digamos. Me imagino que van a haber preguntas, pero al final va a haber como un rato para preguntas, así que les pido ahí que anoten cualquier duda que tengan. Lo que no alcancemos a responder ahora lo voy a responder feliz como por mail o WhatsApp o por distintos canales de comunicación, en verdad, feliz en ayudarles. Y el otro tema que me importaba hablar relacionado con patentes, ya habiendo hablado de software, es el convenio PCT. ¿Por qué me interesa hablar de esto? Porque es un tema un poquito enredado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno protege, como las patentes son nacionales de cada país, ocurre que si yo quiero proteger en otro país, ¿qué es lo que se hace? En principio existe un tratado que se llama el Convenio de París, al cual están acogidos, creo que todos los países del mundo, en el cual dice que si es que tú tienes una patente en un país, tienes 12 meses para proteger en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque si no sería la misma patente de uno la que se pisaría los talones para proteger en otro país. Faltaría novedad, digamos. Entonces te dicen, ok, tú protege en 12 meses en cualquier otro país del mundo, presenta la solicitud, contado desde que presentaste la primera solicitud, y en los países donde no lo hagas se va a entender que es de dominio público. La competencia no va a poder protegerla, una patente, porque va a faltar novedad, pero va a poder explotarla libremente. Tanto tú como cualquiera lo va a poder hacer. Y este convenio PCT, Patent Cooperation Treaty, lo que hace es ampliar de 12 a 30 meses, porque se entiende que
12 meses tú no tienes definido ni has levantado los recursos, ni tampoco has generado las alianzas para proteger los otros países del mundo. Entonces se amplía a 30 y también te emiten un informe, el cual no es vinculante para cada país, pero un informe pericial, cosa tal de que tú puedas mejorar la patente en base a lo que el informe te entrega para llegar a cada uno de los países. Eh, y esos son los dos beneficios. Y un tercer beneficio, diría yo, que es que el hecho de que la patente sea PCT te hace más visible en el mundo. Entonces, si por ejemplo un coreano quiere proteger una patente relacionada, no sé, a una jaula sumergible, em, es más probable que la oficina coreana de patentes encuentre tu patente si esta es PCT. Porque claramente la oficina coreana de patentes no está buscando en INAPI, busca en las principales oficinas. Eh, y el tiempo que se demora desde que la Oficina Chilena de Patentes informa a la WIPO, a la Oficina Mundial de Patentes, pasa unos 6 meses. Entonces, podría ocurrir de que la oficina no lo vea y podría ocurrir de que incluso pueda ser conseguida la patente, obviamente con negligencia del perito allá, pero si es que es PCT, las probabilidades se disminuyen. Espero que haya quedado claro el punto. Aquí está más o menos como, esto es para cerrar el tema PCT, cómo es este procedimiento, porque no es un procedimiento propiamente tal, no es que sea una patente internacional, sino que es una especie de anteproceso que se compone de dos etapas. Uno, la etapa internacional o fase internacional, y la segunda, la fase nacional. En la fase internacional, tú presentas esto a una oficina, lo presentas ante la OMPI o la WIPO, que es lo mismo, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, lo presentas a través de una de las distintas oficinas receptoras que se llaman. Chile es una de ellas. Eh, entonces se ingresa a través de, por ejemplo, Chile, pero podría ser a través de España, Estados Unidos, cualquier otra de las oficinas receptoras, que no son tantas, pero que en español son solo Chile y España. Esta oficina receptora te hace bueno, se envía a la OMPI, pero la oficina receptora te hace un informe y tú tienes desde la fecha en que presentaste la PCT o bien la fecha en que presentaste la primera solicitud nacional, en este caso la chilena, tienes 30 meses para presentar en las otras oficinas designadas que aparecen acá. Entonces, me importa que las preguntas me digan si es que es enredado lo que estoy explicando o no, pero es como, tú tienes una primera solicitud, que puede ser la internacional o puede ser una nacional. Y desde presentada esa primera solicitud, tú tienes 12 meses para acogerte al convenio PCT y desde esta primera solicitud, que puede haber sido la misma PCT, tienes 30 meses para presentar en cada uno de los países. El informe se publica el mes 16 de presentar la solicitud PCT y se publica el mes 18. Si es que la PCT fue la primera solicitud, si aún no se ha publicado, tú la podrías retirar y no te afecta la novedad porque aún no se ha divulgado. Entonces, algunos prefieren la estrategia de presentar la solicitud PCT. ¿Por qué? Porque podrías retirarla sin tener perjuicio, más allá de que lo que haga la competencia, pero nadie supo que nunca existió, digamos. Pero yo he preferido generalmente la otra estrategia que es de presentar primero la chilena, porque así quizás yo puedo mejorar la solicitud en caso de que el informe pericial chileno me diga algunos reparos y después presento la solicitud PCT mejorada. Eh, Eso básicamente con esto. Estos son todos los países que están suscritos al convenio PCT. Yo aquí pondría Uruguay también con rayitas porque está en tramitación para hacerlo. Entonces, ustedes se fijan, salvo el caso de Argentina, que es bien especial por cómo está emergiendo hoy en día y también el potencial acuícola que tiene, salvo ese país, están todos los países relacionados con la industria acuícola dentro del convenio PCT. Eso con las patentes. Solamente como para tocar el tema de las marcas, me importa, bueno, todos más o menos tienen claridad de lo que es una marca, trademark en inglés. Eh, Básicamente
que quiero que entienda que lo que se protege acá es un signo distintivo, que lo que conviene aquí es proteger el nombre, lo que conviene proteger acá es lo que duele que a uno le copian. Entonces, si es que uno, ponte tú, está exportando un producto con un nombre en particular, o está comercializando afuera, ahí le conviene proteger el nombre del producto. Si es que uno, por ejemplo, es, no sé, una salmonera, va a ser el nombre de la empresa, lo cual tiene valor, entonces, por tanto, conviene proteger el nombre de la empresa. Duración de años, pero renovable indefinidamente. Y algo que no puse acá, pero que es muy importante decirlo, es que existe un convenio internacional que es se llama el Sistema de Madrid, en virtud del cual tú ya no tienes que andar contratando abogados por todas partes del mundo, sino que tú puedes gestionar, una vez que ya tengas la patente chilena otorgada, tú podrías solicitar la patente que se te conceda en cualquier parte del mundo, tramitándola desde acá. O sea, se tramitan, digamos, se analizan en cada país, pero no es necesario contratar abogados extranjeros, lo cual reduce gigantescamente los costos. Después está el derecho de autor. Yo ya algo dije respecto que aquí lo que protege es el potencial creativo de una obra, siempre y cuando tenga originalidad. La gracia de esto es, uno, que primero, que es compatible con la patente. Uno aquí por ejemplo, si es que es un software, claro, uno podría protegerlo con la modalidad software, pero ahí la modalidad software de protección está pensada para que no te copien el mismo software, para que no te pirateen el Windows, por decirlo así. Tú persigues esos casos, pero si alguien crea un programa que se llama Windows, y que es igual al Windows y se cambió un poquito el código fuente, ahí es distinto. Entonces, lo que conviene acá proteger como protección complementaria a la patente es el derecho de autor bajo la modalidad de proyecto de ingeniería. Se estructura la misma patente tal cual como está redactada, se le hacen algunas modificaciones y se protege tal cual. Incluso es bueno porque se pueden proteger aspectos que no son patentables, se pueden incorporar acá. Es complementaria con la patente, cuando se protege en todo el mundo por toda la vida del autor, más 70 años. En caso que una empresa, ahí las empresas, bueno, no tienen vida, entonces no mueren, mueren si es que las liquides, pero son 30 años, lo cual es un plazo mucho mayor al de la patente. Son complementarias, como ya dije, y bueno, independiente que se protejan o no, tienen lo que se llama el registro automático. Entonces, que no es necesario registrarla, sino que uno lo hace por medio de prueba. Entonces, muy útil tenerlas protegidas. Si bien son más acotadas que una patente en términos de protección, son complementarias. Después está el secreto industrial, que aquí lo que decía era que es una práctica que es complementaria con las patentes. Básicamente es mantenerlo como secreto por distintas razones, pero lo importante es que aquí se haga bien. Vale decir, no basta una cláusula de confidencialidad en un contrato con un trabajador, tiene que hacerlo bien. Aquí hay requisitos por parte de la Dirección del Trabajo, materia laboral, la misma ley de ley de propiedad industrial también tiene requerimientos sobre cómo se tienen que redactar y en general, para que también se configuren los delitos asociados al secreto industrial, se tiene que poder acreditar que tú lo tratas como secreto. Entonces, ponte tú aquí, doy algunos, estos son solo ejemplos, pero es como los temas más importantes. En materia laboral, que exista esta cláusula de confidencialidad, pero que esté bien redactada, cumpliendo con los requisitos que ya dije, pero que también estén en el reglamento interno, que también estén en los finiquitos, y que se declare el contrato que el trabajador cumple una función inventiva y que está consciente y acepta que todos sus desarrollos, o bien los desarrollos propios que se hagan en dependencia de la empresa o usando su conocimiento o su infraestructura, va a ser de la empresa. Eh, Eso en materia laboral. Después con cliente, eh, lo mismo. Generalmente lo que se hace, ya que es difícil sacarle la firma al cliente, lo que se hace es que en la misma cotización se le pone el anverso, o sea, un documento digital como la mayoría de las veces, una segunda plana, cortito, los términos asociados al servicio y ahí mismo se le pone una referencia a esto.
a que así haces alusión a que tú tienes la propiedad intelectual, porque ya sabemos que hay protección automática, y si es que está protegido en trámite de protección, la protección industrial. Em, También que hayan cláusulas de, de propiedad industrial y de propiedad intelectual. Y en materia y con la competencia, si es que ves que la competencia te está copiando derechamente, primero enviar cartas de infracción, es decir, lo que se llaman como cease and desist letter, pero son eso, son cartas de advertencia de que estás en conocimiento de que te están violando tu derecho, y se las envías por carta certificada a través de un notario. Así de esta forma como que tú fabricas la prueba, ya con esto el juez va a saber que tú sabes y que él sabe que tú sabes y todos sabemos en el fondo. Si es que tiene clientes, o no sé, pues es que sabemos que también es proveedor de Aguachile, es bueno que Aguachile sepa, no amenazar a Aguachile directamente, pero sí copiar en una carta diciéndole, o a lo menos informarle a Aguachile, e informarle a él que estás informando a Aguachile de que hay una patente infringida acá. El tema de las querellas es muy bueno porque en materia civil es un poquito complicado porque los jueces no son jueces expertos en el área y por tanto son jueces civiles ordinarios. No es INAPI quien ve estas demandas de infracción de derechos. Entonces uno tiene que ser muy explícito. Generalmente los jueces como se asustan un poquito, ralentizan el proceso y puede ser un poquito más complicado. No imposible. Yo, de hecho, tengo un par de causas andando y no está yendo bien, digamos. Pero es muy bueno y también una medida disuasoria mucho mejor el hecho de presentar una querella y dejar que el fiscal haga la pega. ¿Por qué? Porque hay una unidad especial de la PDI, que es la unidad de delitos de propiedad intelectual. Ellos emiten un informe, no tienes que andar pendiente de contratar abogados, o sea, idealmente háganlo, pero no es como necesario. Eh, Tampoco tienen que pagarle receptores, no tienen que hacer nada. Y también la violación a esta normativa de secreto industrial también es atentatoria contra la ley de competencia desleal y también la ley de protección al consumidor si es que se llega a engañar al consumidor respecto a la procedencia de los productos o de lo que sea, digamos. Después, perdone si estoy hablando un poquito rápido, pero quiero alcanzar a decir todo antes que termine. ¿Para qué patentar? Básicamente aquí listé cuatro razones. La primera es más o menos obvio. Bueno, y antes de decir las cuatro razones, hay que decir que no siempre conviene patentar. Esto es como una especie de checklist. ¿Por qué? Porque en verdad es caro hacerlo. Si bien es lento, existe un derecho a prioridad, vale decir que la patente se te presume otorgada mientras estás tramitando, porque si es que no, habría un incentivo perverso de que mientras la publicas y todavía no es concedida, todos los demás tienen chip libre para copiarte. Entonces, la ley precave eso a nivel internacional, digamos, y existe este derecho de prioridad. Y existe un monopolio respecto a explotar la patente, que eso es como más o menos lo que todos sabemos. Pero otro punto a considerar es que, si bien la patente es un monopolio, incentiva el libre comercio. ¿Por qué? Porque uno permite el desarrollo de un modelo de licenciamiento. Tú puedes, básicamente, si tú no quieres explotar en un mercado extranjero, basta que licencies a un actor, a un stakeholder en la industria del respectivo país, y quizás el mismo sujeto licenciado esté interesado en él compartir los gastos de patentamiento en ese país. Lo mismo, más todavía con las franquicias. En la medida que tú le des exclusividad a alguien, va a ser tu aliado estratégico. Tercer lugar, pues hay criterios contables, ya que, bueno, permite identificar, reconocer, activar y valorizar los gastos incurridos en I+D para distintos fines. M&A, levantamiento de capital, fondos públicos y accionistas, etcétera. ¿Qué quiero decir con este punto? Que si no está contabilizado el intangible al momento de tú venderla, uno
va a ser difícil acreditar cuál es el costo de venta. Dos, si en el caso de que sea un M&A o busques levantar capital o diluirte, digamos, entregando equity a terceros, eh, la empresa tiene más valor, digamos, los activos aumentan, porque esto tú lo contabilizarías como un activo, pasaría entrarías a activar todo el gasto en I+D que tú realizaste. En ese sentido, se ve como una empresa más atractiva. Y a pesar de que tributariamente no te conceden, no es gasto necesario la depreciación de activo intangible, la amortización, digamos, sí, lo fue en algún minuto y ahora se está discutiendo, está súper interesante porque se está discutiendo la ampliación del beneficio tributario I+D y se quieren hacer algunas mejoras. Yo ahí, bueno, como inocentemente le envié un mensaje al diputado Chalper, proponiéndole que justamente se reconozca la amortización de intangibles como gasto necesario, cuestión de que ocurrió entre los años 2020 y 2021, entonces no sería tan loco, pero esperemos, esa sería una razón más para hacerlo. Y la última es que esto propicia acuerdos empresariales, propicia nuevos negocios. ¿Por qué? Porque si es que yo quiero ser tu aliado, pero no tienes una patente, en verdad no tienes nada que entregarme. El know-how puede ser cómo se hace algo, pero es la patente lo que le da la seguridad a tus aliados para poder trabajar contigo. Y bueno, para hacerla más cortita, ¿dónde patentar? Básicamente el importe que tú consideres no solamente donde estás operando ahora, sino también donde quieres operar, dónde estás produciendo, pero también dónde está la competencia. ¿Por qué? Porque donde está la competencia, tú la quieres bloquear a ella, quieres llegar a acuerdos con ella. En el caso de que ella tenga licencias donde tú estás, pueden llegar a acuerdos de licencias cruzadas. Todo esto, reiterar lo anterior, es propiciar acuerdos. Y finalmente, delito asociado a propiedad intelectual. Estos son los delitos que están en el Código Penal. ¿Ok? Hay otros delitos, la ley de propiedad intelectual y ley de propiedad industrial, pero que no son solamente asociados de multa. Pero básicamente, primero está el aprovecharse económicamente del secreto industrial ajeno. Por eso es también importante que quede claro que tú estás tratando el secreto como un determinado asunto como secreto industrial. Segundo, la violación misma del secreto industrial. Entonces, el primero lo debería haber puesto al revés. Primero, la violación del secreto industrial. Segundo, el aprovecho económico. Con esto, como que persigues a otros agentes de la cadena. Tercero, grabar, difundir, reproducir información obtenida en lugares privados. Con esto, tú, no estoy proponiendo nada, pero como que a la gente que trabaja en tu empresa y que divulgó, podría caer con este artículo. Eh, Hay que armar bien el caso, pero podría. Y bueno, el hecho que estos son todos reconocidos como delitos económicos, lo que quiere decir que tienen, son perseguibles a los principales ejecutivos y tienen pena de cárcel, digamos, directa, sin perjuicio de las multas. Y como bien dije antes, hay una unidad especial de la PI asociada a esto. Entonces, no es como en materia civil que un tribunal completamente ignorante al respecto. En este caso, hay una unidad especialista. Así que eso básicamente, espero que haya quedado claro. No tengo ningún problema en compartir la presentación. Y nada, pues lo escucho y ojalá pueda responder las dudas que tengan. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy bueno, muy al punto y yo creo que es bueno que sepan nuestros asociados presentes que esto va a quedar, está grabándose y va a quedar se les va a distribuir a quienes asistieron y queda en el repositorio del club, así es que pueden acceder a ello, y lo cual es muy bueno. Hay varios, yo sé que están en proceso y en situaciones en que están haciendo innovación patentable, y siempre surgen dudas que yo creo que tú avanzaste en aclarar. Yo te quiero hacer una pregunta y después dejar al tiro que pregunten nuestros asociados presentes. ¿Hay países Ujú. que no respetan
o del todo o débilmente los derechos de propiedad intelectual, o en particular patentes, por ejemplo. Hay países que culturalmente se plagia más que en otros. Chile es un buen ejemplo de eso, Latinoamérica en general, pero llega a un nivel donde depende de la industria. eh, Generalmente cuando el tema ya se mete a abogado o se meten, digamos, procesos o las mismas cartas de advertencia, el tema queda ahí. Em, el tema de las cartas de advertencia, siempre sabiendo manejarla, obviamente, es muy útil. Es, digamos, un consejo que me ha salido en la práctica. Es como más se disuade a la competencia, acusándolo a los clientes. Pero sí, hay países, ponte tú, en Canadá son bien respetuosos de los derechos de propiedad intelectual y también son bien instruidos, o sea, les importa saber que existen. Y ahí la razón de por qué patentar es distinta que en Chile. Que en Chile es para que no te copien o para disuadir cuando te están copiando que sigan haciéndolo. Pero allá es para hacer negocios, en Canadá especialmente. En Europa no es tanto como en Canadá, pero es una mezcla. Digamos, hay plagios también, pero se considera las dos razones básicamente. Preguntas, Estados Unidos es una mezcla de todo. Alberto. Ujú. Hola, buenos días. Gracias, Andrés, por la exposición. La verdad es que muy aclaratoria, muy buena. Oye, tengo una pregunta. ¿Es posible, o no sé si se considera la posibilidad de patentar organismos biológicos, cepas modificadas, variedades, cosas por el estilo? Sí, sí. A ver, ¿Y cabe dónde? existe. ¿En las patentes? Sí, a ver, lo que se hace es, son dos cosas. A ver, yo he protegido microorganismos modificados y he protegido consorcios. No sé cuál es el caso, pero en el caso que sea el organismo, siempre tú puedes depositar estos microorganismos como complementario a la patente. Existe algo que se llama el Tratado o el Convenio de Budapest, que se trata sobre justamente el depósito de microorganismos. Entonces tú lo que haces es depositarlo en el convenio, te dan un número y tú este mismo número lo usas para después patentar. No sé si respondí tu Sí. pregunta, pero sí, la respuesta es sí. Y hay más de una Mm, alternativa. ok, gracias. Ujú. Asumo que, por ejemplo, buena la pregunta, porque asumo que moléculas desarrolladas, por ejemplo, también son protegibles. Sí, sí, también. ¿Preguntas? Mauricio, Excelente. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, ¿y Eh, tú? bien, bien, de aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, mi nombre es Mauricio Cerdo, soy de Poseidón. Tengo la verdad es que son como dos preguntas en una, pero hace un tiempo atrás recuerdo que escuchaba si tú tienes una idea, un proyecto o un producto, lo que sea para poder patentar, si, y para un poco para proteger para que alguien no se adelante a lo que tú ya estás haciendo. Si tú, por ejemplo, publicabas en algún medio, prensa, digamos, Ujú. decías, ¿sabes qué? Mira, yo, Poseidón, estoy trabajando en una máquina que hace cualquier cosa. Con eso ya automáticamente tú bloqueas que otras empresas puedan hacer lo mismo, porque como que ya no es novedad, pero tú sí tienes la posibilidad de patentarlo. ¿Cómo? No, eso nunca como que me quedó claro, pero no sé si es posible, digamos, o aplica. Sí, buena tu pregunta. Es de un tema que no hablé ahora, pero que me hubiera gustado hablarlo, así que súper bien. Eh, lo que tú estás hablando son las divulgaciones y las divulgaciones inocuas y no inocuas, ¿vale? Que justamente la ley se refiere a esto. Cuando tú publicas algo, vamos a hablar primero de como de uno, empresa. Cuando tú publicas algo, en rigor le quitas la novedad,
Pero generalmente cuando tú publicas, como el nivel de detalle que se entrega, no sé, en un artículo de la revista Aqua, eh, no es tan amplio. Entonces, como que efectivamente no divulgas bien cuál es la solución. Entonces, ponte tú, si tú dices, no sé, tengo un difusor, eh, pero y este difusor es, por decirte cualquier cosa, es triple, y no entregan más detalles, no hay problema. Tuyo interno, digamos. Si es que ya das un poquito más detalles sobre su funcionamiento, te podría afectar incluso tu protección. Y así como puede afectar tu protección, también la de tercero. Entonces, claro, funciona como cortapisa la divulgación, pero tanto para ti como para el resto. Ahora, Ujú. existen algunas excepciones para las divulgaciones propias, que es básicamente, tienes básicamente 12 meses para poder protegerla, la patente desde divulgada, y tienes que siempre presentar esa divulgación en INAPI. Eso es como lo que te pide la ley. Tienes que al momento de solicitar la patente, decir, oye, la divulgué en tal fecha. Ahora, como yo en lo personal vería eso como con un doble clic, porque hay muchos casos donde INAPI en verdad no revisa tanto las divulgaciones. Entonces, te conviene quedarte callado. Como derechamente, en la práctica me ha ocurrido esto. O sea, en la práctica lo que ocurre, lo que conviene siempre es divulgar algo muy genérico, cosa de Ujú. que te sirva comercialmente, pero no te sirva, pero que no te perjudique cuando tú quieras patentar. Pero habiendo hecho eso, te conviene que sea como lo más amplio posible, y no decirlo, a menos que haya sido, no sé, portada de El Mercurio, ponte tú, porque el Yankee, bueno, no lo ven, porque al final los peritos están todos en Santiago, entonces tampoco se meten mucho. No sé si respondí tu pregunta. Sí, no, perfecto, sí, sí. Y tengo otra pregunta, es que esta es Ajá. la segunda. El tema tú hablabas de cuando uno ya firma un contrato o las personas firman contratos como empleado o trabajador de alguna empresa, pero finalmente las patentes cuando se, se registran patentes, ¿las personas son las que registran o las empresas son las que registran? También es buena pregunta. Eh, las empresas nunca inventan. Entonces tú siempre Ujú. tenés que poner inventor. Cuando tú rellenas el formulario de patente, siempre tenés que decir quién es el inventor. Eh, lo que usualmente se hace es que ponen al gerente general nomás como inventor. Pero, o al jefe del gerente I más D, no sé. Pero lo que te piden ahí es que para justificar que una persona jurídica sea el dueño de una patente, tiene que haber un contrato de cesión, ¿ok? Ya, Eh, podrías tú presentar el mismo contrato de trabajo, pero algo que yo nunca he hecho. Creo yo que te van a poner un poquito de peros ahí, pero podría funcionar, digamos, no es algo que me ha tocado hacer. Pero generalmente lo que se hace es un contrato de cesión, que lo único que te pide la ley es que sea firmado ante notario por las partes, y con el contrato de trabajo tú obligas al trabajador al contrato de cesión y se presentan. muchísimas gracias. Vale. Y por re buena la pregunta, porque hay empresas, por ejemplo, que estimulan que sus trabajadores hagan desarrollos, innovación y eso. Y hacen concursos internos y los trabajadores presentan esos concursos, empleados, trabajadores, etcétera. Y he sabido de casos de disputa después de eso entre esos trabajadores y la propia empresa, porque el trabajador reclama que finalmente esa fue un invento suyo, él participó en un concurso, pero Sí. y el tema es cómo se inscribió. Entonces la empresa dijo, mire, este es un concurso interno que armé yo, pero para que fueran desarrollos y de beneficio para la empresa. Ese tipo de disputas ¿te parecen comunes? ¿Son comunes? ¿Se previenen? ¿Cómo opera eso? Sí, son comunes, no tanto en Chile, pero existen, y es bueno eso que decía Adolfo, porque dentro de las medidas, ponte tú, que para prevenir el delito, ponte tú, eh, también si es que un concurso que esté dentro de las bases del concurso, justamente que la propiedad industrial intelectual va para la empresa.
Si es que el contrato, si es que esta cláusula está bien hecha en el contrato, en un juicio tú presentarías el contrato y decir, no, está listo, porque independiente que yo por temas procedimentales estoy pidiéndole la cesión, en verdad estos derechos siempre fueron míos por este contrato. Y lo que es más complicado es que fíjate que podría ser que la patente sea de la empresa, pero que la propiedad intelectual sea del trabajador. Entonces te podrían demandar por violación de propiedad intelectual. La propiedad intelectual también tiene dos tipos de derechos, los derechos patrimoniales y los derechos morales, que son derechos como de reconocimiento. Entonces te podrían demandar por no haber reconocido que él era el inventor, sin perjuicio de que la patente es tuya, que él es el inventor. Es un buena Este, acotación. es un temazo para cuestiones como, por ejemplo, cuando se desarrollan por estas organizaciones, startups, concursos, más que los famosos Demo Day, los pitch, y que Mm, tienen que ver con lo que tú decías hace un rato atrás. Se publica. O sea, el gallo que va a un pitch, que va a exponer, expone muchas veces más detalle porque el propio jurado de la organización que está a cargo le pide que explique un poco más. claro. Entonces, y es lo que tú dijiste es muy interesante. Por eso es que yo soy bastante aprensivo a propósito de que el club se meta en este tema de startups y eso, porque entre otras cosas sé que se han producido disputas y algunos casos de abuso por el que organiza estos pitch y demo day, porque de alguna manera tiene la sartén por el mango, digamos, y hay que ser cuidadoso. Yo creo que hay un tema ahí de conflicto no resuelto. Mm. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, antes de otra pregunta. Sí. Yo ponte tú cuando me ha tocado hacer pitch. eh, lo que hago, a lo menos por un tema disuasorio, es ponerle como el registro de derechos de autor es más rápido. Yo el mismo pitch, pero así como medida como de último minuto, así rapidito, la misma PPT, o bien si tengo un proyecto redactado, lo protejo con derecho de autor y le pongo un asterisco en la presentación, derecho de autor protegido con el código tanto. Y eso ya te blinda, digamos. A lo menos como a primera, porque no vaya a hacerle a nadie firmar un contrato de confidencialidad ahí, pero a lo menos ellos están en conocimiento de que existe este derecho de autor, Ajá. los delitos económicos que vienen asociados. Oye, si no hay alguna pregunta más, el Andrés está a disposición de las consultas de ustedes en forma directa. Y él tiene también la tarea y el compromiso de acompañarlos, como todos nuestros socios colaboradores, en el análisis y propuesta de camino de protección, que puede ser ir directo a la patente o el tránsito que él dijo. Así es que ustedes tienen los que están obviamente en el club, y en el caso de Alberto, obviamente le podemos dar la información sin problema, para que hagan el proceso de contactarlo, y estoy seguro que Andrea los va a atender ahí con mucho gusto y con sus cláusulas de apoyo respectivas. Yo Sí, agradecerte, Andrés, fue un muy buen reencuentro, yo me imaginaba eso. Varias de las personas que están aquí están en proceso de patentamiento, y yo celebro que estén aquí, porque y hay otros que tienen procesos que me imagino que no pudieron estar, pero muy, muy bueno. Y agradecerte mucho. Y Catalina seguramente ahí se va a despedir y les va a contar dónde va a quedar esto y todo. sí, o sea, gracias a usted, Adolfo. Y claro, o sea, yo como miembro asociado, asociado colaborador, perdón, justamente tengo el trato de que uno le iba a hacer un descuento a ustedes Mm. por los servicios y segundo, asesoría gratuita en temas como de diagnóstico. O sea, aquí ustedes me escriben por cualquier medio, yo aquí estoy compartiendo de nuevo para que vean mi correo, pero estoy en el chat también. Entonces, de hecho, les voy a poner hola para que todos sepan que ese número es mi número. Y nada, pues estamos en contacto y, y lo que necesiten nomás. Muchas gracias, Andrés, por la charla del día de hoy. En lo personal, tengo una pregunta, pero te lo voy a hacer de manera privada porque es demasiado específica de una marca registrada que me rechazaron. Así que ahí por interno.
agradecer a todos su participación y como bien mencionaba Adolfo, esto está todo grabado y queda en la biblioteca virtual a disposición de todos nuestros asociados. Eso, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Muchas Andrés. gracias. Un gusto.